¿Qué tal amigos de la Revolución de las Conciencias? Les saluda Luis Chocano, más conocido como Luis Antonio Insomniac. Bienvenidos una vez más a este canal, a esta página, con mucho cariño para ustedes, que hacemos ciudadanos comunes. No somos periodistas, no estamos, digamos, dedicados al periodismo, estamos con una conciencia cívica dedicados más bien a comunicar, viéndonos obligados por ese sentimiento patriótico, sin eh, sin ninguna idea comercial de por medio. Esta noche les quiero traer un breve resumen, más bien para que nos invite a reflexionar y analizar lo que ha sucedido en esta semana, en estos días, en estos últimos días, 3 días básicamente, de agenda obligada en la que hemos visto un suceso terrible, un suceso condenable que desde aquí despreciamos, condenamos con toda nuestra energía, porque somos pacifistas, somos humanistas y realmente nos conmueve la forma que se ha tratado de manera tan burda, tan básica, tan inhumana, tan poco empática el tema de la muerte de estas 16 personas, entre las cuales destacan básicamente incluso niños. Prácticamente 4 niños se ha confirmado que han fallecido en este atentado, justamente que vamos a destacar aquí. Eh, en primer lugar, un homenaje a las víctimas de este horrible ataque narcoterrorista perpetrado en el Braem, de unos fascinerosos que pertenecieron antes a Sendero Luminoso y se dividieron para dedicarse de completo, de lleno, a lo que es el narcoterrorismo, financiado justamente para ser promotores del narcotráfico en esa zona tan convulsionada desde hace muchos años, y que comprueba justamente que el terrorismo no es más que grupos armados dedicados a hacer guachimanes, a hacer seguridad y muchas veces perpetrar crímenes para cuidar los negocios turbios del narcotráfico en esta zona, muchas veces amparados por las autoridades, como lo supimos en la época de Montesinos, cuando se dedicaban con el avión presidencial a transportar droga de manera muy escandalosa, que el mismísimo expresidente colombiano Pastrana lo confirma en algunos videos que hemos visto ya con anterioridad. Y bueno, aquí quiero destacar nuestro más sentido pésame a todos los familiares de todas estas víctimas, entre las cuales destacan 4 menores de edad, algunos de ellos incluso menores de 1 y de 3 años. Así que para todos aquellos que habíamos perdido personas queridas, realmente nos conmueve y nos duele que se haya maltratado muchas veces la memoria de estas personas humildes, ¿no? Que hemos visto incluso el caso de sus familias rogando clemencia y ayuda por los casos en los que han padecido la pérdida justamente. Vamos a escuchar a algunas de las víctimas. Continuamos informando para la plataforma digital de Cadena Televisión. Lamentable suceso que enlutó a todo el país. El atentado en el sector del Braem dejó como víctima a 14 personas. 5 de estas personas son de la ciudad de Huancayo. Y Cristian está aquí porque ha perdido a su esposa y su hija de 4 años. Cristian, te acabas de enterar de esto hace 2 horas y nos mencionabas que fue por el Facebook que te dan este lamentable suceso a conocer. ¿Qué es lo que estás pidiendo en estos momentos? Cajones para mi esposa y para mi hija y que me lo traigan a mi esposa. La situación económica no les ayuda a poder trasladarlos hasta aquí. No tenemos posibilidades. ¿A qué número pueden comunicarse, Cristian, para que puedan apoyarles
con el cajón y con tanto para su esposa y para su hija? Al número 972-440930. ¿Qué día parten ellas hasta este sector del Brain? Pasando Día de la Madre. Pasando Día de la Madre. Ellas estuvieron aquí, pasaron esta fecha aquí. Sí, ¿Debido a qué deciden irse a trabajar allá? ¿O su esposa debido a qué decide irse a trabajar a este sector? mi esposa y mi cuñada mayor tenía un restaurante y allí ¿Ya? a trabajar de moza. Entonces se descarta estos comentarios, esta información que por el lugar habían lugares de mal vivir. Ella trabajaba en un restaurante. Sí, un restaurante de mi cuñada. ¿Cuánto tiempo ella trabajaba en este restaurante? Medio año recién. Medio año, pero sin embargo en este tiempo había suscitadose o su esposa le había contado de alguna situación tipo un atentado, algún tipo de agresión. A bares sí, pero a ese restaurante no. A bares sí. A bares sí. Por la zona entonces habían bares en el lugar. También le metieron bombas, me dijeron que una vez a un bar también. Y en esa oportunidad también dejaron estos panfletos, estos avisos que tenían que ver con relación política de Keiko Fujimori. No queremos volver a los... En esta oportunidad sí se dio. No sé, la verdad. ¿Cómo tomas conocimiento? Nos mencionabas por Facebook, alguien te avisa, alguien te da el comunicado o tú mismo lo ves. No, por Facebook de mi cuñada ahí está etiquetado y dice, sí, no puede perder uno a la persona que nos ama en un segundo. Por esa razón, Ahí es cuando tú ves el nombre de tu esposa también Ahí y de veo tu la hija. foto de mi esposa y de mi hija. Bueno, es muy penoso, lamentamos mucho la pérdida de este señor y de su hija y de su señora esposa. Aquellos que tienen aún alma, corazón, algunos que tienen familia, esposa, hijos, sobrinos, o sea, pueden sentir pues justamente el dolor, imaginarse al menos lo que siente este señor, ¿no? Eso se le pide también a la prensa, tenga un poquito más de sensibilidad, un poquito más de humanismo, un poquito más de humanidad, de empatía con los seres humanos, con los que no se puede estar jugando. Y es realmente lamentable que en un momento tan decisivo en la historia del Perú tengamos que estar todavía contando en el pleno siglo XXI historias como esta, que se atribuyan incluso tan neciamente de parte de la prensa, que vamos a ver incluso algunos videos que muestran su actitud, eh, eh, tratando de conllevar esto neciamente hacia una conducta eh, ideológica, cuando claramente es una conducta delincuencial, criminal, aborrecible, que no tiene ningún argumento, ninguna justificación, incluso con aquel folleto que muestran sospechosamente, incluso primero los medios, primero el señor Rospigliosi, como hemos visto en nuestra carátula, eh, y es muy sospechoso, ¿no? Y lamentablemente, pues, aunque uno no quisiera que la campaña política se vea inmiscuida en estos crímenes, se ha visto manchada. Y es bueno aclarar las cosas, especialmente aquellos que han salido enarbolando, como el señor Rospigliosi y como también el señor Cateriano, tratando de usar políticamente este caso, como muchos otros periodistas o pseudo periodistas que han salido también a tratar de armar todo un show. Los únicos que hemos visto llegar a la zona han sido los de Ojo Público, de los cuales también vamos a tomar algunos detalles de sus reportes. Pero vamos a ver también este reporte de la prensa, este resumen hecho por Huayca, para poder entender qué pasó. Esta terrible masacre perpetrada por Sendero Luminoso en el...
atentados últimos que han realizado contra la policía, en los últimos años digo, que han habido varios, mataron 8 policías en el BRAE, antes en el Guayaga, en fin, son cometidos por cuenta del narcotráfico, son represalias por acciones de la policía. Entonces, narcoterrorista es un término que sirve para definir una realidad. O sea, se podría decir que hay más, digamos, más narcotráfico que sendero. Sin duda, o sea, el peligro principal, y eso es lo que nos está tratando de ocultar el gobierno y el fujimorismo. Bueno, ahí lo tenemos aquí el protagonista de nuestra carátula de este resumen informativo del penoso hecho que lamentamos, del cual estamos todos de luto en el Perú, porque no es solamente el caso de 16 personas, que seguramente a diario habrán homicidios, feminicidios, y que también lamentamos, pero este caso que se lamenta más aún por haberse querido usar políticamente. Y eso es lo que se detesta también de parte de la prensa, que cada vez se hace detestar más. Pero más que el detestar, es la contribución a que al despertar de la ciudadanía, para que una vez se dé cuenta del nivel tan bajo al que ha caído el periodismo y que ha perdido toda su credibilidad, ¿no? Por esta desesperación. Vamos a escuchar la segunda declaración de la policía acerca de este hecho. Por Imagenes. Así es, son 18 personas. Así es, hasta lo que ha denunciado es de que han sido asesinadas 18 personas en este centro poblado, San Miguel de N, de los cuales hasta el momento, según lo que ha referido, es que serían 2 menores de edad, 6 de sexo femenino y los 10 de sexo masculino. Y en ese sentido, al recibirse esa información, hoy en horas de la mañana, la Policía Nacional ha desplegado sus fuerzas, tomando con mucha precaución, ¿no?, a efectos de evitar cualquier emboscada, porque de acuerdo al panfleto encontrado, podemos decir, ya al ser analizado por especialistas de la DIRCOTE, se trataría de la organización terrorista Sendero Luminoso. Una vez que estén en el lugar, tanto con la fuerza de resguardo que va a ir los efectivos de la unidad especializada de la Dirección contra el Terrorismo, recogerán los indicios y evidencias, en el cual confirmarán pues que una vez que han sido asesinados, tenemos conocimiento también que habrían sido incinerados. Entonces vamos a constatar y vamos a ver qué daño hay colateral también, vamos a inspeccionar toda la zona. Sí, general, yo quisiera sobre todo confirmar, con el panfleto que usted está comentando, que se trataría de Sendero Luminoso, ¿nos puede dar esa información? Sí, conforme le puedo precisar, ¿no?, ya leído y analizado por la policía especializada, en este caso la Dirección contra el Terrorismo, ¿no?, son las características y los términos utilizados por esta organización. Así es, cuéntanos. Así escuchamos las declaraciones anticipadas de la policía, del general PNP César Cervantes, ¿no? Comandante general de la Policía Nacional del Perú, declarando rápidamente, velozmente, sin haber de por medio una clara investigación de los hechos, simplemente basados en el folleto, que muchos ahora reclaman que hay una polémica respecto a esta autenticidad y haber tomado por hecho esa declaración. Vamos a escuchar también las declaraciones del juez de paz que estuvo justamente... Juez de paz del distrito de Vizcatán del Leme. Su nombre, por favor, caballero. Protagonista. ¿Cómo está, señor periodista? Buenas tardes. Quien habla es el señor Leonidas Casas Marmolejo, colaborador en la justicia como juez de paz de la primera nominación, que obviamente está a cargo en este distrito, en esta jurisdicción del distrito. Estoy llano para contestar las preguntas. Señor Leonidas, ¿usted se entera a qué hora de este hecho? Bueno, este hecho me entero a horas de la mañana, a las 5 de la mañana del día de ayer. Porque el domingo en la tarde, como tuvimos nosotros una reunión, una asamblea general acá de los poblados,
Yo me he ido a mi chacra en la tarde, en la chacra yo vivo, porque estamos tranquilos, acá no ha habido nada, unos desmanes anteriores, porque la vida acá se está viviendo ya años, porque yo vivo más de 30 años acá, entonces justamente y nada se ha percatado que se podía ocurrir estos asuntos. Yo en la mañana cuando me avisaron, vinieron a mi chacra, dos personalidades, avisarme que había pasado un lamentable hecho en el pueblo. Bueno, pues creyendo, no creyendo también, de repente he bajado a la población. Veo que me entero, ¿no? Que hay una desplazamiento. Cabe resaltar que aquí el caballero juez de paz detalla de que hace más de 30 años que así nomás no ocurren estos hechos en esa zona. Vamos a seguir escuchando. Personas de la gente desconformes, y es más el señor alcalde también un poco descontento y el ocurrido, porque el ocurrido se ha hecho pues hasta atrás todavía, ¿no? Acá del poblado. A la espalda. A la espalda. En una hollada. En una hollada está. Señor alcalde, usted tiene, perdón, señor juez de paz, usted tiene una incomodidad porque le están dando aseveraciones que usted no ha dicho. Sí, justamente, eso es lo que a mí me preocupa, que la prensa nacional, como se llama la Frecuencia Latina y otras prensas que están hablando cosas que nosotros no hemos dilatado. Nosotros no hemos dilatado a mi persona, como un ciudadano común corriente, hemos ido de repente dar un manifiesto a una comisaría cercana, personalmente, y tengo documentos en la mano que se ha dado la denuncia. Nunca he dicho que ha ido incursionado de otros elementos. Acá no ha sido, solamente ha ido a dar parte, conocimiento. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Quién me puede ayudar a diagnosticar el hecho que se ha ocurrido? Nada más. Nadie ha dicho quién ha entrado porque nosotros no tenemos ningún indicio. Eso justamente quiero que se saque el Estado, que esas versiones que están montando, esos montajes de la Frecuencia Latina, yo denuncio públicamente y va a ser de que voy a pedir las garantías personales de que es esa empresa que está difamándonos a las autoridades que somos. Nosotros no somos líderes acá, somos unas personas colaboradores, como una persona natural del pueblo. Y ayudamos entre nosotros, porque acá somos autodefendemos nosotros mismos, nos autoeducamos, autoalimentamos a nuestras familias. Entonces, cosas que no nos pueden dar una cosa por otra, sin dar las versiones o específicos, ¿no? La cantidad de personas han muerto, solamente yo, atestadamente, yo ve, ¿para qué? Para ir pues al Ministerio Público, justamente me acompañara para visualizar. Eso es el hecho, porque acá no nos pueden dar satanizar a nosotros, nos está dando la imagen de nosotros, la imagen de las autoridades que somos acá en la población. No confundir a la población, porque ahorita están indignados todos los pobladores de la zona. Acá no ha habido ninguna incursión de nadie. Si hubiera sido todos los días, están nosotros, los internet, lo que tenemos, los comandos, nuestros tigres están diariamente acá. Acá estamos más ordenados. Nadie puede decirme de que ha habido una incursión, ha habido un ataque. Acá no ha habido ningún ataque. Ha sido de repente otras cosas que no podemos deslindar. Para eso nosotros hemos ido a pedir de repente a unos profesionales, a la DENCOTE, a la dirección a lo que corresponde, al Ministerio Interior, para que nos diagnostique, para que nos apoye, para que nos ayude. Precisamente para que se pueda dar con los autores a ciencia cierta, usted simplemente se ha limitado a informar la cantidad de muertos, más no así ha mencionado o ha indicado a un grupo como autor. Así es. Nadie la ha visto. O acá la ha visto y que les manifiesta y que vengan acá. ¿Quién ha sido o quién la ha visto? De esas personas, porque a lo que nosotros estamos, y es más, estos bares solamente tienen hasta las 10 de la noche la atención de todos los sábados y domingos, y los otros días hasta las 8 de la noche. Porque nosotros más allá, acá los tigres ya no dejan de funcionar. Justamente esos son ya acuerdos de acá netamente de la población y a nivel del distrito tenemos esta. ¿Qué es lo que pediría usted a los medios nacionales? Bueno, a los medios nacionales necesito que se rectifiquen,
que me llamen personalmente o que vengan como usted, una persona, a verificar el encito para que digan de que ha sido una incursión a alguna cosa. Que no nos metan a un fuego de que a nosotros, que nos están metiendo pues prácticamente ya en una controversia en temas, no sé hasta dónde llegaremos en este caso. Yo soy la primera cabeza de repente por la posterior. Eso no estamos haciendo. Yo como una persona, como autoridad, tengo derecho de repente a acercarme a cualquier entidad y decir las cosas claras y también con los documentos o con las evidencias en la mano. No satanizar, no he filmado, ni tampoco he tomado fotos así libremente. Con la cámara que tengo está detallado a qué hora he ingresado y a qué hora he tomado, y esos son los que voy a responder a la justicia hasta donde vaya yo. Otro hecho que quisiéramos que precise, estamos cerca a las 2:30, usted tiene su reloj, el día de hoy es martes ya. Desde que ha ocurrido los hechos hasta esta hora de hoy martes, que es aproximadamente 2:30 de la tarde, ¿qué autoridades, llámese de Pichari o autoridades nacionales, se han constituido a este lugar para poder realizar las diligencias y las investigaciones pertinentes? Bueno, gracias. Justamente nosotros hemos querido, de repente, eso hubiera sido 1 o 2 muertos, quizás no hubiéramos ido a darnos el parte, ¿no? a los estados de mayor. Pero lamentablemente pasó más de 10 justamente en mi cuantitativa, es por eso que nosotros acercamos para que ellos, por lo menos que vengan a visualizar el Ministerio Interior, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces llamamos a los teléfonos, nunca nos contestan. O sea que por el hecho que nosotros estamos dentro de la jurisdicción de Vizcatán, estamos prácticamente aislados, solamente más que decir, estamos en otro estado. No se trata de eso, justamente hemos pedido la ayuda y no se han presentado hasta el momento. Tan solamente el fiscal, ¿no? el señor, el doctor, nos ha acompañado ayer prácticamente a mí y al señor alcalde, nada más, y con eso hemos hecho la diligencia. Hasta el momento no ha llegado nada, más bien también le agradezco a la Cruz Roja Internacional, que obviamente estaba por acá, se ha enterado del caso y se ha acercado, ¿no?, con nosotros. Es decir, las dos únicas instituciones que han llegado hasta el momento son la Cruz Roja Internacional y el representante del Ministerio Público, en este caso el fiscal de Pichari. Sí, nada más. ¿Alguna autoridad policial, alguna autoridad militar que haya llegado a la zona? Ninguna autoridad militar, ninguna autoridad policial, digamos. Y eso que nosotros hemos ido al conversar directamente con el coronel, ¿no? en su mismo despacho en Pichari. Bueno, pues han desistido, de repente tienen pequeñas circunstancias acá que puede haber cosas lamentables más adelante. Bueno, pues no han querido, de repente, nos han anulado esa... Usted se ha entrevistado con el coronel que se encuentra en la ciudad de Pichari y ha pedido que se constituya, y ha sido negativo su pedido. Sí, obviamente, creo que no ha habido una autorización de los altos rangos de Lima, obviamente han cancelado, ¿no? La visita con nosotros, ¿no? Entonces eso a nosotros nos preocupa bastante. Más bien el fiscal ha sido un poquito más consciente de que ¿quién me garantiza? Bueno, eso es la garantía, él lo busca, ¿no? Pero la garantía yo lo garantizo, señor. Yo tengo unos 200, bueno, lo que son, lo que me acompaña, lo que es autodefensa, es el único. Entonces, nada ha pasado, acá nada ha pasado, yo vivo tranquilo, yo vivo en todos los rincones. Las únicas personas que le han brindado seguridad al representante del Ministerio Público han sido los miembros del Comité de Autodefensa. Nada más, la que el Comité de Autodefensa es las únicas personas que nos brindan. ¿Algo más que tuviera que agregar? Bueno, gracias, más bien la entrevista... Bueno, como hemos escuchado al señor Leónidas Casas, el juez de paz de Pichari, de esta zona del Braem, tan alejada y tan aislada, como él mismo lo ha dicho, se ve pues preocupado porque toda la gente está acostumbrada a vivir en paz, tiene su propio orden, y ahora les viene a decir pues que prácticamente hay terroristas viviendo ahí, y ellos se sienten pues muy preocupados, ¿no? Y sobre todo por las contradicciones en las fuerzas del orden, en las máximas autoridades que son pues la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos un siguiente video donde el mismo señor Leónidas Casas hace una nueva denuncia
cortesía de Ecos Latinos. San Miguel de N, hablamos de Leonidas Casas, ha dicho también en N Portada que no puede catalogar quién o quiénes han sido los responsables de esta matanza y por otro lado ha denunciado que un grupo de la Marina entró a este pueblo a saquear varias tiendas. Por esa parte que los cataloguen, que lo digan, pero que no nos comprometan a nosotros. Nosotros somos que sea una persona que yo comprometido a la justicia, depende de dar parte lo que ha sucedido, pero yo no catalogo quién ha sido directamente, ¿no? Entonces, no le corresponde nosotros tampoco. hemos dado parte y conocimiento a la instancia que corresponde de repente para su investigación. Una semana, probablemente a un poblado, yo tengo la denuncia, han entrado a la Marina, obviamente horas de la mañana, me pareciera, haciendo tiros en la población, haciendo desmanes, han saqueado las tiendas. ¿La Marina de Guerra? Llegan a la tienda, lo rompen el candado y entran, y lo que encuentran se lo llevan, sea dinero, sea perfume, reloj, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿quiénes? Esos son los causantes, ellos por eso tienen el temor. Señor Casas. Acá de repente, por ahí de repente viene y acá nos van a saquear a todos. Han entrado a la Marina. Bueno, ahí lo escuchamos al señor Casas hacer una denuncia muy grave en realidad. Y la periodista se queda pues pasmada, ¿no? Son cosas que se tienen que esclarecer. Lamentablemente los hechos llevan siempre a suspicacias, a sospechas, por la misma actitud de la prensa que ha cubierto de manera tan sesgada el asunto y sobre todo preocupa a los propios protagonistas que viven en la zona, que se ven afectados justamente porque los estigmaticen, ¿no? Y bueno, el protagonista de hoy es el señor Rospigliosi, ¿no? Aquí justamente se destaca que coincidentemente en la misma noche anterior insistió hasta el cansancio, hasta el deletreo, que promete exterminar el terrorismo del Brahim. Y hoy aparece este acto, bueno, de ayer, que avalaría, bueno, según un tuitero, la promesa fujimorista de la mano dura, ¿no? Esa es la impresión que causa en la ciudadanía la ferocidad con la que se mostró Rospigliosi el día anterior y también a través de su Twitter, justamente destacando él a primera hora esta noticia con esta carta, este panfleto obtenido sospechosamente en la zona de esta matanza injustificable. Jamás se puede entender cómo un grupo armado puede matar a alguien con consignas antidemocráticas en perjuicio de las elecciones, en cuyo caso saludamos que ambos candidatos se hayan pronunciado en buena voz, en buena lid, en contra tajante de este acto genocida sucedido hace unos días. Pero destacamos aún más las palabras dadas por el candidato Pedro Castillo para deslindarse completamente de estas acusaciones, que vamos a ver también cómo se han suscitado el sesgo de la prensa en estos días, en los cuales se han dado el lujo de acusar directamente al candidato, ¿no? Vamos a corroborar ahorita mismo una información que tenemos aquí, ¿no? Aquí la tenemos. Bueno, lo primero que habíamos destacado era las familias que han perdido pues vidas en el Brahim, en esta zona triste hoy en día de Vizcatán. Vamos a acá, bueno, ya dijimos, ya mostramos la lista de los fallecidos, especialmente condenando el hecho de que entre ellos destaquen 4 menores de edad. Realmente muy lamentable.
Y volviendo al tema de lo que estamos destacando hoy, quiero mostrarles esta noticia de Patricia del Río, en que ella en su exposición en RPP habla muy escueta, muy rápidamente sobre estos hechos lamentables, ¿no? Entonces, Patricia del Río se expresa a que Pedro Castillo debe dar muchas respuestas. Entonces se pronuncia sobre de una forma bastante sesgada, que también condenamos su irresponsabilidad, ¿no? Dice, ¿qué ha pesado para llegar a este punto? Se hace usado para llegar a este punto, dice. Tenemos muchísimas respuestas que también debe dar el señor Pedro Castillo, y es claramente un grupo que, aunque no lo menciona, está en contra de la candidatura de su opositora, dice, ¿no? Miren la actitud tan despreciable de Patricia del Río, ¿no? Entonces, volvamos a ver otras noticias, ¿no? Justamente lo que decía un tuitero, que coincidentemente, pues, anoche Rospigliosi había insistido en esta palabra tan fea, ¿no? Exterminio. Entonces, vamos a ver otras noticias que destacamos también de la prensa internacional, cómo se tomó desde afuera, ¿no? Dicen, la Fiscalía de Perú confirma el asesinato de 18 personas en un presunto ataque terrorista sucedido en la tarde del 24 de mayo. Vamos a leer otras noticias para tener claro lo que estamos viendo. Esta imagen se me ha visto muy grande. Bien, algunas otras noticias que quería compartir justamente para poder entender este contexto es, por ejemplo, la, la atención que llama, como dijo el señor Óscar Castilla en una declaración que dice, llama la atención la rapidez de los pronunciamientos del Comando Conjunto y la DIRCOTE, ¿no? Refiriéndose el director de Ojo Público al apresuramiento por las partes de la Fuerza del Orden y sobre la investigación de lo ocurrido en el BRAEM, ¿no? Y que en realidad esta investigación recae sobre el Ministerio Público. Esto en declaraciones para IDL Radio. O sea, él califica de que le llama la atención la rapidez en que se pronunciaron tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como la Dirección Antiterrorista DIRCOTE, ¿no? Como hemos escuchado también en los audios previos. Entonces, aparte de estas noticias, tenemos también que no solamente él, sino otras personalidades, como es el caso del señor Hugo Cabieses, dice, hay que dilucidar el origen de los asesinatos en el BRAEM y dejar los comunicados absurdos. Claro, en eso estamos de acuerdo, aquí hay que dejar de estar adivinando, echándose la culpa unos a otros, especialmente la forma de odio y manifiesta, ¿no? Y violencia de los comunicados fujimoristas, vale decir, pero también aunando a que ninguno de los bandos pise el palito de usar esto políticamente, ¿no? Entonces dice, hay que dilucidar bien cuál es el origen de los asesinatos en el BRAEM y detener a los responsables para parar las especulaciones que han provocado comunicados absurdos por parte del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, afirmó Hugo Cabieses, miembro del Centro de Investigación a Drogas y Derechos Humanos.
fue al comentar el asesinato de 16 personas en un bar del centro poblado San Miguel de N, en la jurisdicción de Vizcaytán del N, provincia de Satipo, Junín, en el Braem. Lo primero que hay que hacer es dilucidar bien cuál es el origen de estos asesinatos y detener a los responsables tanto físicos como intelectuales de esto que ha sucedido y parar estas especulaciones que han provocado comunicados totalmente absurdos del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dijo en el programa No hay derecho de IDL Radio. Así hay muchas otras cosas que hay que averiguar, ¿no? Conflictos entre agricultores y pueblos indígenas, que resulta una zona conflictiva en este asunto, dijo el economista. Indicó que hay continuos enfrentamientos entre agricultores cocaleros y los pueblos indígenas que buscan proteger sus bosques. Es una realidad que también hay que analizar y conocer de fondo. Así que esos son algunas de las apreciaciones que han habido. Y bueno, la declaración oficial del Comando Conjunto lo tenemos aquí en este Twitter. Esperemos que cargue pronto. Lo pueden ver ahí. Ese es el comunicado oficial. Vamos a ver si lo podemos ver completo. Justamente donde se confirman de que no tienen pues ninguna duda de que se trata de grupos terroristas, narcoterroristas. En este caso ellos aseveran pues de que es Sendero Luminoso, y eso despierta pues una zozobra muy grande en la población, especialmente en momentos, como hemos dicho, tan sensibles, tan manipulables, ¿no? Eso es lo que más se teme, y esperemos que en eso no caiga pues las autoridades principales del país. De eso se trata. Entonces aquí tenemos el comunicado de el Comando Conjunto. Vamos a leerlo. Dice así: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en su conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Esto es del 25 de mayo. Se incrementa a 16 el número de fallecidos en el ataque a población civil en el Braén. Mediante el comunicado se puso en conocimiento de la opinión pública el asesinato de 14 civiles e inmediaciones del centro poblado San Miguel del N por la organización terrorista Sendero Luminoso, quienes se autodenominan Militarizado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista maoísta, principalmente maoísta, PSP-MLM. Militarizado Partido Comunista del Perú. Bueno, aquí algunos comentarios de los internautas. Ese mismo día le contestan a las Fuerzas Armadas, le dicen que la Fiscalía inició las investigaciones, pero ustedes ya saben quién fue. No tiene lógica eso, señores, le contesta un internauta. Una señora le dice: señores, se requiere mayor investigación, hay testigos, hay evidencias, investiguen a profundidad, es un deber cívico informar la verdad, cueste lo que cueste, y le duela a quien le duela. Esta institución ya dejó de ser seria hace mucho tiempo, dice otro internauta. ¿Y qué sucede con lo afirmado en el comunicado anterior cuando hace referencia a genocidio? Claramente alarmista, ¿no? Y bueno, ahí está pues Keiko Fujimori también dando poniendo su propaganda, ¿no? Digo Acuña, ¿no? Claramente fujimorista, dando su opinión, tratando de hablar de votos. Sigue Keiko Fujimori con los twitters. Y bueno, esos son hasta el momento los twitters cercanos al tema de este suceso lamentable. Ahora aquí confirmamos que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también lo aclara y dice: pues hay 4 menores fallecidos en este ataque terrorista, ¿no? Justamente esto es lo que más debería tomar en cuenta la prensa y condenar, más allá de qué grupo narcoterrorista haya sido, porque todo lo que se llama terrorismo en esta época es narcoterrorismo, igual que también ha existido narcoestado con el gobierno de Fujimori, que llevaba y traía la droga en su avión presidencial. Los únicos, y lamentablemente ahí cuando empezamos a hablar de narcoestado, empezamos a hablar pues lamentablemente de qué partido tiene más nexos, más ligazón con el narcotráfico. Y ahí viene el caso, lo que también mostrábamos de esta
cercanía de Montesinos con Abimael. Y esto es solicitando apoyo de sus militantes para votar por Keiko Fujimori. Luego vamos a ver un video sobre esto, ¿no? Pero aquí nosotros sabemos, todo el mundo sabe, es público, de que Montesinos era abogado de narcotraficantes. Y su conocimiento y su ligación con el gobierno fujimorista al narcotráfico era más que sabida, ¿no? Y es comprobada. Bueno, dentro de lo que pasó, les recomiendo la publicación de Ojo Público, donde se detalla fehacientemente lo que sucedió, porque ellos fueron hasta allí y tomaron testimonios de dos sobrevivientes a la vez, que detallaron de que no vestían botas, de que no tenían polos elusivos a sendero, no tenían arengas. Básicamente detallan que habían tres eh, eh, fascinerosos, asesinos, que disparaban a quemarropa a todo quien se cruzaba en el camino. Y se habla después de José Los Quipe Palomino, el grupo narcoterrorista separado de Sendero Luminoso, para cometer pues sus actos de narcoterrorismo, para ganarse pues su dinero, y eso es lo que logran pues para mantenerse estos grupos violentos. Condenamos. Y así es como se detalla la incursión en el Braem y la forma en que sobrevivieron estas señoras, estas dos personas. Incluso una de ellas, uno de los fascinerosos sospechosamente le, le perdona la vida, ¿no? Una de ellas hace las muertas, es muy extraña la forma en que sobreviven también. Sigamos viendo las noticias referidas a este caso. Todos los artículos referidos a esto. Sospechosamente también en las redes sociales lo primero que sale es Perú 21, El Comercio, Canal N, canales que ya sabemos son las sucursales de Willax. A nivel internacional, Infobae pregunta: ¿existe algún sendero luminoso? Perú debate entre masacres, drogas y política. Bueno, eso es también muy cierto. En CNN también está la noticia. Fuerzas Armadas peruanas afirman que el Sendero Luminoso asesinó a 16 personas. Y ahí estamos, ¿no? Con todas las noticias del Comando Conjunto. Fernando Rospigliosi, donde detalla en su Twitter muy temprano, el 24 de mayo a las 11:42, donde dice: así justificaron los asesinos la carnicería. Igualmente lo hizo también el señor Pedro Cateriano, el cual vamos a ver más adelante en algún informe. A todo esto que respondió el gobierno, que las elecciones se llevarán a cabo con orden y seguridad, como garantiza la ministra de Defensa, ¿no? Eso nos tranquiliza en alguna forma, y esperamos que tengan también celeridad, no solamente en las respuestas de los entes encargados, sin hacer ninguna investigación, sino celeridad en la investigación misma, ¿no? Para que se esclarezca este caso, porque aquí ya no queremos más mentiras, queremos saber quién es el autor de este hecho deplorable, cuando estamos a puertas de las elecciones y todavía haciendo consignas para inducir al miedo, para que la gente no vaya a votar, sabiendo de que hay una fuerte distancia ya marcada, que la población ya sabe, ya se dio cuenta. Ya no hay vuelta atrás, es irreversible el apoyo que tiene Pedro Castillo, y buscan de alguna forma combinar al miedo, causar antipatías, ¿no? Y sobre todo rivalidad entre peruanos, que es lo que más detestamos. Así que aquí combinamos a la unidad, al orden. El gobierno condena ataques en Braem y despliega patrullas, dice la ministra Bermúdez, que expresa condolencias y dice que habrá sanción ejemplar para los responsables. Así lo afirma el gobierno y esperamos que sea así. Entre otras noticias, también tenemos... vamos en orden, ¿no? Justamente estamos tratando de ordenar nuestras ideas en qué pasó y cómo se vio desde dentro y desde afuera. Aquí tenemos justamente la imagen de lo que fue el tuit de Pedro Cateriano, ¿no? Qué detestable, ¿no? ¿Cuánto dice aquí un cibernauta? ¿Cuánto tiene que descomponerse un ser humano para ser capaz de convertir la masacre de 14 personas, incluidos 2 niños, en realidad son 4 menores de edad, en un tuit proselitista? El tuit de este personaje contiene imágenes de personas asesinadas. Gente como la ex ministra Ana Jara está intentando dialogar con él para que las borre.
en consideración de los dedos, pero no. Lo importante es para este usuario de Twitter es asociar el crimen con los adversarios del fujimorismo. Ese era el tuit de Pedro Cateriano. Lamentable actitud, justamente es lo que condenamos en este programa el día de hoy. Y vamos a seguir viendo otras noticias que teníamos separadas para que ustedes puedan analizar y sacar sus propias conclusiones. Esto es Sputnik, América Latina, la masacre en Perú, ¿beneficia al fujimorismo? Perú Libre señala las razones. Aquí el Sputnik, este medio internacional de origen ruso, detalla lo sucedido, tomando la versión justamente de Perú Libre, que son los menos escuchados en el Perú, ¿no? Dando la versión que justamente aclara este asunto. El atentado que mató al menos 16 personas en la zona conocida como el Brain impactó en la política peruana a pocos días de las elecciones. La insistencia de un asesor de Keiko Fujimori en señalar los vínculos entre Perú Libre y Sendero Luminoso indignó a Pedro Castillo y su equipo, quienes aseguran que es la derecha la beneficiada. ¿No? Entonces aquí se detalla, pues, presidente del Perú rechaza uso de matanza terrorista con fines políticos, muy bien dicho, eso también lo probamos nosotros. Keiko Fujimori también se deslindó. Integrantes de Perú Libre vinculados al clan Quispe Palomino, detalla justamente, fueron los primeros en ser acusados. Fernando Rospigliosi, Pedro Castillo y su partido político, el izquierdista Perú Libre, fueron los primeros en ser acusados. Fernando Rospigliosi, ministro del Interior y actual asesor técnico de Keiko Fujimori, no tardó en señalar supuestas vinculaciones entre el clan Quispe Palomino y Vladimir Cerrón, secretario general del Perú Libre y ex gobernador de Junín, departamento donde se produjo la matanza. Rospigliosi señaló al medio peruano RPP que Cerrón mantiene vínculos con el clan Quispe Palomino en el Brain. O sea, son declaraciones bastante graves, ¿no? Y que incluso Guillermo Bermejo también. Por cierto, Guillermo Bermejo declaró que es deplorable este asunto, ¿no? Y que tiene que esclarecerse hasta el último y que dejen de los buitres de la política, de tratar de usar esto políticamente, pues, ¿no? Es terrible, ¿no? ¿La izquierda necesita atentados?, pregunta Castillo y Perú Libre, ¿no? Desechan estas acusaciones y señalan que en realidad los crímenes logran perjudicar más al candidato vinculado con la izquierda, sobre quien pesa desde hace semanas una campaña que busca vincularlo con el comunismo, el marxismo o el autoritarismo. Esta es la campaña de la prensa basura en nuestro país y así es como se le ve en el extranjero. Matanza en Perú no llevaría la firma de Sendero Luminoso, eso es lo que aclara la prensa. Bermejo, el dirigente señalado por Rospigliosi, respondió a las acusaciones en diálogo con Sputnik. Intentan hacer creer a la gente que hay un rebrote del terrorismo en el Perú para perjudicar la campaña de Castillo, a quien ha difamado e intentado vincular con grupos terroristas durante toda la campaña, incluido a Vladimir Cerrón y a mi persona, comentó. Bueno, es así como se fue deslindando el tema. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe que en escenarios surgen estas cosas, remarcó Pedro Castillo. Y vamos también a escuchar a Pedro Castillo en sus declaraciones de hoy, en especial, no de hoy, sino de ayer, justamente cuando llegaba. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Aquí está, lo dejamos de ver para que usted pues comparta. Aquí está nuestro profesor Pedro Castillo, el próximo presidente del Perú. Muchas gracias, Huaycán. Mil gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, congresista Isabel, una mujer luchadora, una mujer del pueblo. Primeramente, quisiera agradecer a Dios Todopoderoso por haber permitido traernos hasta acá. Gracias, Dios Padre. Gracias también por alumbrar y abrir el camino a las familias, a estos hombres y mujeres, para el día de hoy estar juntos en esta travesía. Quisiera aprovechar este espacio para solidarizarme con las familias que hoy en día quedan en la orfandad, en un acto vergonzoso, en un acto
que repudiamos abiertamente, no solamente ante el Perú, sino ante el mundo, a estos rezagos de Sendero Luminoso, y también rechazamos rotundamente estas actitudes, vengan de donde vengan, y pedimos al gobierno central que se asuma ya una responsabilidad de oficio para combatir y se dé con el paradero de los responsables y se sancione con todo el peso de la ley, porque a los peruanos se les respeta, a la familia se les respeta. La patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende. Y en ese contexto quisiera acá hacer un compromiso ante el Perú y ante el mundo, ante la familia del país, para revertir el papel de los hermanos policías. De nada sirve darle mejores uniformes, de nada sirve darle tanques, de nada sirve darle lo físico, si no se le devuelve la moral, si no se le devuelve el respeto a la policía, devolverle el honor y la gloria a la policía. Por eso creemos importante que no solamente en el ejercicio de la función, sino también en el ejercicio de darle su derecho en la salud y también seguridad como su vivienda, para que la familia de la policía esté confiando no solamente en el pueblo, sino que esté permanentemente dándole seguridad al pueblo peruano. Queridos compatriotas. Bueno, así escuchábamos a Pedro Castillo el día de ayer en Huaycán, hoy día estuvo en Caraballo, también estuvo ayer en San Juan del Lurigancho, estuvo en Villa El Salvador, hoy estuvo también en el Callao. Increíble el despliegue en todo Lima, confirmando su preferencia multitudinaria. Es algo que no hemos visto en Keiko Fujimori, lamentablemente hemos visto más bien el rechazo que ha generado en Cusco. Ya es multitudinario también el rechazo a Keiko Fujimori en todas partes del Perú. Y es evidente, ya no se puede construir una mentira, no se puede construir sobre una mentira, no se puede construir en base al odio, a la violencia, el temor, el terror. Todos son energías negativas. En cambio sí se puede construir en base a la esperanza, a la fe, al amor, al deseo de bien, de bienestar, al inegoísmo que se está demostrando en la campaña más bien del lado de Perú Libre. Y aunque pueda sonar que estamos parcializados, pues más que parcializados, estamos parcializados con la bandera peruana, con el Perú, con el rescate de nuestros símbolos patrios, con el rescate de nuestra patria. Y bueno, vamos a seguir viendo algunas noticias antes de irnos y ver algunos de sus mensajes. Justamente a raíz de de temor que surge de lo que es el narcoterrorismo, vamos a escuchar más acerca de lo que es el narcoterrorismo de alguien muy especializado, ¿no? Que lo predijo hace unos días, unas semanas quizás, en este video. Escuchemos. Todas las banderas rojas con hoz y el martillo, con explosivos, con banderas, el 2015 se encontraron granadas, algunas de ellas explotaron aquí en Lima, ¿no? Y hace poco en Aguaitía derribaron una torre de alta tensión. ¿Y eso a quién se lo adjudica entonces? ¿Quiénes son los más interesados en resucitar o mantener vigente, ¿no?, que el terrorismo sigue vivo, que vuelve a la carga, que va a hacer coches bomba, que va a derribar torres de alta tensión, ¿no?, que va a asesinar dirigentes? ¿Quiénes? Yo me lo imagino, pero yo se lo digo, el fujimorismo queiquista, ¿no?, porque ahora ya resultó derrotado el fujimorismo quenllista, ¿no? Y ahí hay una reconciliación media difícil entre ellos. O sea, lo que está diciendo es que Keiko tiene que vivir de la imagen triunfadora del padre que supuestamente derrota el terrorismo, y digo supuestamente porque no le dio ni un sol a los integrantes valientes del GEIN, que fueron los que finalmente se llevaron toda la chamba y lograron llegar a esta casa de Surco, espiando, viendo cómo Marisa Garrido Leca botaba la basura, salía en Chauste y demás. Porque ese es su caballito de batalla para el 2021, resucitar, por decirlo de alguna manera, la figura del miedo para, a través de
esta ansiedad que podría generar en el electorado presentarse como la única candidata que por herencia natural, porque es una Fujimori, podría derrotar lo que se está levantando nuevamente en el Perú? Claro. Levantar el cuco del terrorismo, ¿no? Pero ahora van a ir más allá. Van a haber acciones terroristas, entre comillas, reales, para que pueda la gente poder... A ver. Me está diciendo que el propio Fujimorismo va a crear una especie de pantomima, de show, de puesta en escena para que hayan eventos supuestamente terroristas a los que le van a adjudicar, por supuesto, la autoría a Sendero Luminoso, pero que todo es una mentira creada por Fuerza Popular para que Keiko gane las elecciones de 2021. Lo necesitan urgentemente, han caído 12 puntos. Ha caído de 12 puntos. Hay un desplome ¿Se puede llegar a ese nivel? Pero sí yo soy demasiado estúpida, no sé, pero ¿se puede llegar a ese nivel de maldad? Por lo menos todas las banderas rojas, con hoz y el martillo, con explosivos, con banderas, en 2015 se encontraron granadas, algunas. Ahí lo teníamos, escuchábamos a Jaime Antesana, un experto antinarcotráfico, narcoterrorismo y todos esos temas, ¿no? Que ahora ya en la prensa ya no lo quieren invitar. ¿Por qué será? Vamos a escuchar el informe, que incluso vamos a escuchar este video muy importante, donde se detalla los lazos de Montesinos con el senderismo. Porque con Keiko Fujimori tenemos también que decir las cosas como son. Keiko Fujimori, en cuanto al narcotráfico, ella tramitó 2 narcoindultos, en el caso Haydú, para Ana y Dolores Martínez. Y luego te pido que vuelvas a venir y hablemos de Keiko, porque después, va a parecer que nos van a levantar del aire porque hablaste de Keiko. No, y aquí tengo vamos a hablar de eso en una segunda visita. Tema prohibido en la prensa Willax. 2016, que Montesinos le pedía de puño y letra a Abimael Guzmán que voten por Keiko. Yo te prometo que hablamos de eso, pero no quiero que nos levanten del aire por hora, Fernando. Gracias por haber estado en el programa. Tienes que regresar. Le doy pase a Yo Caviar y luego... Sí, muy breve. Porque con Keiko Fujimori tenemos también que decir las cosas como son. Keiko Fujimori, en cuanto al narcotráfico, ella tramitó 2 narcoindultos, en el caso Haydú, para Ana y Dolores Martínez. Y luego te pido que vuelvas a venir y hablemos de Keiko, porque después, va a parecer que nos van a levantar del aire porque hablaste de Keiko. No, y aquí tengo vamos a hablar de eso en una segunda visita. Tú revelaste, Beto, del proceso 2016, que Montesinos le pedía de puño y letra a Abimael Guzmán que voten por Keiko. Yo te prometo que hablamos de eso, pero no quiero que nos levanten del aire por hora, Fernando. Gracias por haber estado en el programa. Tienes que regresar. Le doy pase a... Presidenta del Perú. Pero ¿a quién le pide ayuda? Nada menos que al terrorista más sanguinario que ha tenido el país, Abimael Guzmán. Por ello le pido, envíe un mensaje a su señora, esposa Miriam, con un saludo mío, y le sugiera que su militancia apoye la elección de Keiko Fujimori con su voto. Un fuerte abrazo. Pero ¿cuál fue la respuesta del líder de Sendero Luminoso? La organización terrorista más sangrienta que tuvo el país en los años 80 y 90 y que asesinó a más de 70.000 peruanos. ¿Qué le respondió a Abimael? Que el responsable de la matanza de Tarata en Miraflores. En un principio, el líder terrorista ignoró a Vladimiro, pero este no se dio por vencido. Apreciado paisano y amigo, habiendo concluido la primera vuelta electoral con el resultado conocido, solicito su respuesta para la segunda vuelta que se realizará el 5 de junio entrante. Con el aprecio de siempre y un saludo para su señora esposa y compañera Miriam. Esta correspondencia fue del 13 de abril, 3 días después que se conocieran los resultados de la primera vuelta electoral del 2016. En el reverso de la misma hoja y el mismo día, llegó por fin la respuesta del camarada Gonzalo. Estimado paisano y amigo, espero poder responder lo más pronto posible. Afectuosamente, 13 de abril de 2016. Faltaban poco de 2 meses para la segunda vuelta. Vladimiro Montesinos necesitaba saber cuanto antes si los militantes de Abimael apoyarían a Keiko. La respuesta final no tardó en llegar, 2 semanas después.
Apreciado paisano y amigo, lamentablemente, en esta ocasión no podremos apoyarlo. Esperamos sea posible en el futuro. Afectuosamente, 25 de abril de 2016. Bien, ahí veíamos el caso de esta amistad tan calurosa, ¿no? Entre Abimael, el paisano, de Vladimiro. Bueno, siempre es bueno recordar, nunca olvidar, ¿no? La memoria es lo que nos distingue a aquellos que hemos tenido el derecho y el deber de formar parte del lado histórico, ¿no? Del lado correcto de la historia, ¿no? Que nos toca hoy vivir. Voy a destacar también este lamentable y bochornoso chat filtrado, que no sabemos de ciencia cierta su veracidad, pero aquí se detalla, ¿no? En la prensa de las redes sociales, que es un chat que se filtra supuestamente de Canal N, de cómo se trata el tema, ¿no? De las matanzas en el Brain. Y dice acá de que justamente una periodista dice, ¿no? Para eso ya es una especulación, seguir con el debate, si la fuente oficial dice algo, va. No deberías tener que debatir eso en pantalla. Mira, conozco años a nuestro corresponsal, usualmente tiene buena información. Y pues aquí se refiere a que hay un tema político, ¿no? Detrás de que básicamente hay narcos, ¿no? Y no de terroristas. Y esto lo aclara la periodista en cuestión y le dicen pues que no necesariamente tiene que tratar el tema. Y es así como está viendo el periodismo, ¿no? Les conviene decir que son terroristas, ¿no? Les conviene ideologizar el tema del narcotráfico en el Perú, porque justamente lo que menos les conviene es que se relacione al partido en competencia, que es justamente más favorecido con el panfleto que hablan de Sendero y ponen la sin martillo y todo eso. El más beneficiado es el fujimorismo, pero oh Dios, esta arma tiene doble filo. Y por lo que hemos escuchado recién a Montesinos, el capo de las drogas en el gobierno de Fujimori, el capo del abogado de todos los narcotraficantes, tiene mucha más verosimilitud, mucha más cercanía con el tema del narcotráfico, incluso con los quispes palominos, ¿no? Según lo que mismo Antesana detalla aquí. Y vamos a escuchar un video más del señor Jaime Antesana, tan silenciado en la prensa peruana. Senderismo y fujimorismo son los extremos que se unieron en una alianza, estuvieron en una alianza. Es evidente que hubo una alianza, porque así nomás tú no puedes traer pues a Osman Morote de la cárcel en la que estaba y lo traes a la base naval del Callao. Así no, eso no se hace en ninguna parte del mundo, salvo cuando tú quieras hacer una política, algo especial para derrotar a un enemigo. Pero lo que se estaba haciendo allí, ¿no? Si bien presentas a Abimael Guzmán en la tele, en la televisión nacional, ¿no? Mientras Fujimori leía en el foro de las Naciones Unidas de que Sendero Luminoso había aceptado su derrota y pedía un acuerdo de paz con el gobierno, ¿no? Lo presentó en el foro de las Naciones Unidas, mientras Abimael Guzmán hablaba aquí en la televisión nacional, salía en todos los canales leyendo esa carta dirigida al presidente Alberto Fujimori. Él usaba eso en el foro internacional y lo presentaba como una derrota y que se había quebrado el jefe de la organización terrorista más, digamos, más destructiva, ¿no? Y asesina que la historia peruana tiene, ¿no? Pero ahí se utilizaron mutuamente, porque el objetivo del gobierno era presentar la derrota de Sendero y el objetivo de Abimael Guzmán era reconstruir su partido, salvar el partido, ¿no? Y darle lineamientos para largo plazo. Y ahí, entonces, Solución Política se convierte en un lineamiento de todo el senderismo. Y con eso van... Vamos a seguir escuchando este audio, no sin antes leer algunos de sus comentarios, amables televidentes, que ya tenemos 8 personas en vivo, 9 ya. Juan Carlos Salas Rossi nos dice: mañana saldría la encuesta de Datum
42 Castillo y Keiko 41. Sí, pues ya sabemos cómo trabajan las encuestadoras, que son también operadores políticos. Reciben billetes, ¿no? No van a morder la mano que les da de comer, les da de tragar. Y gratis, y además sin trabajar, ¿no? Ellos están acostumbrados a no trabajar. Muchas gracias por estar con nosotros. Zaira Mercado también está en vivo, amigos. Nos dice, claro que sí, estamos en vivo. Estamos tratando de mejorar nuestra producción. Estamos en vivo. Dejen sus comentarios, por favor, y seguiremos leyéndolos en vivo. Y a ver qué opinan de lo que está diciendo aquí don Jaime Antesana, un experto en narcoterrorismo, que ha sido vetado en la prensa peruana por hablar mal de Keiko, ¿no? Como Fernando Olivera, que fue choteado del programa de Tortis, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Jaime Antesana. A la corriente proseguir. O sea, en el debate interno, la mayoría se va plegando a la posición de la llamada fracción roja que representaba el presidente González. Después del 2000, antes del 2000, hay otra reunión facilitada por el gobierno, porque ya se había agotado, ya se había llegado a su fin el luchar por un acuerdo de paz, porque no iba a haber nunca acuerdo de paz. Permiten nuevamente la reunión con Abimel Guzmán de la Comisión Política y el Comité Central para los nuevos lineamientos. ¿Cuál es? Solución política, amnistía general, reconciliación nacional, democratización de la sociedad peruana. Esos son los nuevos lineamientos para crear el Movadep. Por eso que existe el Movadep, ¿entiende? O sea, por eso, a eso quería llegar. El senderismo la reconstitución del senderismo fue facilitado por el fujimorismo, ¿no? Si los fujimoristas y apristas terruquean a toda la izquierda y a toda protesta social, en realidad ellos deberían ser a quienes le digamos pro-terrucos, porque ellos son los que facilitaron que todo esto exista. Si el gobierno hubiera decidido la desarticulación total de Sendero, era cuestión de que el GEIN continúe existiendo y se acabe con todos ellos, no necesariamente matándolos, sino teniéndolos todos en las cárceles. Mantener a Abimel Guzmán sin que abra la boca, sin que pueda verse con el N. Parraguirre, sin que pueda verse con sus demás miembros del Comité Central. El senderismo hubiera terminado fracturándose en varios pedazos, ¿entiendes? Y la mayoría habría terminado en la cárcel, pero no se hizo eso, sino se ayudó a la reconstrucción del senderismo y hoy tenemos Movadep gracias al gobierno de Fujimori. Jaime. Y ellos terruquean a Castillo usando precisamente el Movadep que ellos ayudaron a reconstituir. El Fujimorismo nace ya siendo una organización criminal del narcotráfico, una organización criminal potencial del narcotráfico. Ahí lo teníamos, como dice Jaime Antesana. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, ¿no? El narco-fujimorismo era un narcoestado. La dictadura fujimorista era un narcoestado. Y lo vimos muchas veces y queremos olvidar el narcoavión. Queremos olvidar los orígenes de Montesinos, cómo es que sabía tan bien el funcionar no solamente del narcotráfico en el Perú, sino además del Poder Judicial. Cómo se aceitaba a los jueces y abogados y fiscales, ¿no? Algo que también detalla el señor Jaime Antesana muy elocuentemente y valientemente. Bueno, vamos llegando al final de este programa de resumen para invitar a la reflexión, especialmente a aquellos que van a votar por Fujimori, que se den cuenta de una vez por todas de que es embarrarse con una banda, prácticamente una presunta organización criminal, como los indica en tantos folios, cientos de folios, el fiscal Domingo Pérez, que lamentablemente pues han visto entorpecido su trabajo por la pandemia y por muchos otros motivos, supongo yo, obstáculos que han visto en el camino, como el blindaje constante del Congreso anterior, por ejemplo el Congreso Fujimorista, blindando a jueces que vendían virginidad de niñas, que facilitaban indultos, ¿no? Sin hablar de los narcoindultos brindados por la misma Keiko,
pasando por Alan y todos los demás neoliberales en este país. Esperemos que se entienda una vez que lo que quiere el pueblo es el cambio de una vez hacia un modelo más humanista, donde la justicia sea la base de la verdadera paz social, donde la justicia y la equidad, la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos, sin igual, para el 70% olvidado, que se sume al 30% que ha sido beneficiado levemente, aún sin derechos completos, aún siendo cercenados de nuestros derechos constitucionales hoy en día. Pero hay mucha gente que está esperando una verdadera reivindicación y ser incluidos en la economía que de por sí ya es tan sufrida, que muchos de nosotros somos ninguneados a pesar de que pagamos nuestros impuestos en cada producto que compramos, en cada producto que vendemos en la calle como ambulantes. Estamos pagando impuestos. Aquellas empresas que se ven más beneficiadas por los ambulantes son aquellas grandes transnacionales que fabrican esos productos envasados. Y es hora de que nos dejen de ningunear y que le den lo justo al trabajador. Por lo menos le den sus derechos. No se pide nada fuera de este mundo. Ya otros países lo han entendido. Incluso en Davos, los empresarios máximos del mundo lo han dicho, lo han manifestado de manera expresa, que es necesario virar para incluso salvar el sistema capitalista. Es necesario virar un poco hacia el humanismo, de comprender que es necesario cubrir en este momento de pandemia, sobre todo aquello que significa derechos humanos, sobre todo la salud, la educación. Y eso es lo que más se necesita en este momento. Es parte necesaria de justicia, el abandono que se ha hecho con nuestros seres más queridos, nuestros ancianos, que incluso los ningunearon como le decían, vulnerables, ¿no? Y no merecían ninguna atención. Y eso lo repudiamos porque son nuestros adultos mayores. Yo he sufrido en carne propia la pérdida del ser más querido en mi vida, que ha sido mi padre. Y justamente un día como hoy, era quizás el penúltimo día de su aliento, hace 10 meses. Y todos los días es recordar su firmeza, su valentía, y él heroicamente se fue un 28 de julio. Yo quiero dedicar también este programa a mi padre y todo lo que haga en mi vida, en realidad. Lamento tener que hablar de algo personal, pero es lo que me inspira a mí a vivir como ciudadano, lo que me inspira a hacer esto, prácticamente con amor a la patria, con solamente las ganas de vivir en paz, de hacer algo en nombre de este padre querido que tuve, que era periodista, además era periodista hípico, pero sobre todo se dedicó a la preocupación, a indagar, a investigar de cuáles eran los males que tenía el Perú, y le gustaba escribir mucho sobre eso. Ya iré detallando más sobre este legado e información que me dejó mi padre, pero por ahora quiero dejarles mi deseo de que todos aprendamos a que es nuestro derecho, vivir en paz. Con eso los dejo. El derecho de vivir en paz. El derecho del Perú a vivir en paz. Sin violencia. Buscando nuestro desarrollo, justicia y paz.
Gracias amigos, hasta la próxima. Ya viene Paul Bernoulli.